Bienvenidos a una nueva entrega de Galleta de Campaña en Video Podcast. Empieza a avanzar la campaña y empiezan a darse las primeras discusiones, incluso en la interna de los partidos. El posible ministro de Economía del Frente Amplio se llamó a silencio luego de una alta exposición. Hay una especie de guerra silenciosa en el Partido Colorado y Sartori continúa merodeando la interna blanca sin tomar definiciones. Santi, empecemos por el principio. Gabriel Odone tuvo alta exposición, pasó por varios medios y ahora decidió llamarse a silencio. Sí, canceló entrevistas que tenía previsto dar, bajó toda su actividad mediática. Todo esto comenzó con un libro que Odone presentó, que reúne como su pensamiento económico, se llama El Despegue. Les habíamos hablado de que en ese evento había estado la plana mayor del equipo de Yamandu Orsi. Eso había llamado la atención porque, como ustedes ya sabrán, Odone es el principal candidato a ministro de Economía. Esas ideas que están adentro del Despegue o de entrevistas que él fue dando por el libro, lo pusieron, digamos, de alguna manera en una discusión mediática con la propia gente del Frente. Sí, la discusión y particularmente el hecho que generó ese cruce con Fernando Pereira y que terminó zanjando después el propio candidato Yamandu Orsi fue el tema de la desindexación de salarios, ¿no? Lo que planteó Odone en el tema de salarios es bueno de que pensando en una política inflacionaria para mantenerla a raya, que es algo que logró este gobierno y que pensando en mantenerla, habría que desindexar algunos salarios y él hacía incluso la diferencia entre lo que pasa en Montevideo y el interior y que muchas veces la negociación colectiva peca de tener en cuenta solo la realidad de Montevideo y alrededores, del área metropolitana. Eso que dijo Odone, que abría la puerta a desindexar algunos salarios, le valió la crítica de Fernando Pereira, que lo primero que dijo es, bueno, eso no es lo que defiende el Frente Amplio y eso no es lo que está en el programa del Frente Amplio. Después fue Pacha Sánchez, jefe de campaña de Orsi, el que salió a mediar de alguna forma y quiso como poner en el mismo carril a los dos, que entiende que están hablando como de cosas similares, pero con algunos matices. Y finalmente el candidato que bajó persiana dijo la política económica va a estar en manos del presidente. Eso que además lo que generó fue que se leyó también como una especie de crítica al propio Odone, porque Odone había hablado de que la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, no fue en este periodo ministra de Economía, sino más bien una ministra de Hacienda porque la política económica había recaído en la presidencia. Entonces, Orsi, al echarle agua, digamos, al tema, de alguna manera también lo embarró, lo dejó en una especie de contradicción con lo que había dicho Odone. Odone lo que hizo fue el sábado dar una entrevista para hablar sobre todo del libro y de sus antecedentes familiares, de su vínculo con los libros. Es hijo de dos historiadores muy conocidos del Uruguay. Sí, no es un programa que se encargue de temas políticos. No. De hecho, es un programa que se emite los sábados al mediodía en radio. Pero ahí sí, de alguna manera, dio su posición de, bueno, cómo se estaba sintiendo. Él habló de que se había sentido muy estimulado al principio porque estaba empezando a hablar del libro, pero que después se fue estresando y ahí anunció que iba a permanecer en silencio. Algunas de las cosas que dijo fue que se había desbordado, digamos, de alguna forma, toda la cuestión en términos tanto de cantidad, o sea, de cómo se había replicado todo lo que él había dicho, como en esa visibilidad. Y se hace desdoble, ¿no? Pasa de ser un analista en la que su opinión era tenida en cuenta de cierta forma y que obviamente era una opinión respetada, pero ahora empieza a ser tomado como un posible futuro ministro de Economía y obviamente todo lo que dice tiene otro peso. Claro, él de hecho eso lo reconoce y termina en esa parte del comentario diciendo que tiene que ser, él se reconoce que tiene que ser más cuidadoso en la forma y también en la frecuencia de los comentarios que hace. Así que ahora con eso baja su exposición pública, pero ya quedó planteado, ya ha ido a reuniones con Yamandu Orsi como referente de alguna manera de un equipo económico, y eso a su vez lo que generó cuando el Frente estaba en esa cuestión de discutir internamente sobre la situación económica fue primero ese recuerdo de alguna manera con una visión fantasmal o negativa de que en el gobierno de Mujica hubo dos equipos económicos y que eso fue negativo. Y en segundo lugar que Álvaro Delgado, que presentó su equipo económico y que está presentando algunas medidas específicas, enseguida aprovechó la situación y dice, bueno, ellos no se ponen de acuerdo, nosotros tenemos un equipo económico que está pronto para debatir. Exacto, el actual oficialismo lo que hace es, bueno, tratar de decir, bueno, yo tengo certezas, tengo un ministro designado, tengo una gestión de gobierno que me avala. Del otro lado no sabemos quién va a ser el ministro, está esta posible designación de Odone como cercano a Yamandu Orsi como posible ministro de Economía y bueno, ya este posible ministro está generando discrepancias y
vuelve esto de los dos equipos económicos que se dio durante el gobierno de Mujica y que muchos entienden que generó bastantes perjuicios para el país. Y una pequeña digresión en esa incertidumbre es que eso también se tradujo en que el programa del Frente, presentado el 25 de agosto, los avances del plan de gobierno, tampoco tienen demasiadas certezas, no tienen cosas bajadas a tierra. Entonces, todo eso está generando como que la discusión política hoy en día se está planteando sobre la falta de certezas. Por parte del oficialismo le plantea al Frente que hay una falta de certeza sobre exactamente qué es lo que van a hacer. Exacto. Pero no es que solamente en el Frente hay movimientos internos, sino que también el propio Partido Nacional todavía tiene que alinearse en uno de los puntos. Les habíamos hablado de Juan Sartori. Bueno, Juan Sartori llegó al país, estuvo durante unos días, se dejó mostrar en algunas fotos que fueron muy significativas para la interna, y además lo vimos haciendo un TikTok cantando la canción del momento. Sí. Del Juaco de Piedras Blancas. Sí, tuvo como dos apariciones, ¿no? Una con Beatriz Argimón en el Parlamento, que dio como alguna pista de lo que podría ser una alianza, pero que no se ha confirmado, y esta otra aparición en TikTok cantando esta canción desde el auto. Lo que sí él está manejando por estas horas es que tiene números que lo avalan como para llegar a un Senado. Y su equipo dice que pagaron una encuesta, o sea, contrataron una encuesta para medir a ver qué posibilidades tiene. Y lo que les muestra es que él paga su propio Senado. Decir paga su propio Senado, ¿qué significa? Que la lista en la que él esté, que lo lleve con su nombre, tendría la capacidad de juntar unos 70.000, 80.000 votos, que es lo que cuesta como máximo una banca, la banca del Senado. Con eso están yendo a negociar. Fueron a hablar con Beatriz Argimón, con quien ya habían tenido algunos acercamientos. Esa foto es significativa porque está Sartori, está Adolfo Varela, que es un edil de Maldonado, que es su jefe de campaña, y está Nicolás García, el hijo de Alem García, hoy en día intendente de Rocha. Son como que sus principales activos políticos. Exacto. Bueno, porque eso es un tema también, ¿no? ¿Cuál es la estructura que tiene Sartori? Sartori lo que dice, bueno, con el voto de opinión, con el voto del candidato, de lo que él puede acercar, puede llegar a un Senado. Pero también está la duda de, bueno, ¿cuál es la estructura de Sartori que le permita arrimar esos votos? Y hoy en día, la verdad es que de la estructura que tuvo en las últimas elecciones no le queda prácticamente nada, y son muy pocos los referentes en distintos puntos del país que tiene como para encarar una campaña de este tipo. Esa duda está planteada de cómo puede desplegarse, porque tienen que no solamente poner cartelería y pagar publicidad, sino también distribuir las listas, controlar, etcétera, y eso requiere militancia. De Sartori hay gente que duda incluso de que pueda sacar la lista. Claro. Se supone que eso es un compromiso que tiene con Delgado, o sea, que él va a sacar una lista propia, pero hay dirigentes del Partido Nacional que dudan de que eso sea así y que no termine entrando en otro sector como con un lugar de referencia, pero sin tener que sacar la lista. Claro, eso en su comando dicen que no, que él va a sacar la lista, pero bueno, está planteada la incógnita. Recordemos que al Partido Nacional le interesa particularmente que Sartori largue por su cuenta y que además de lo que puede aportar desde lo económico con recursos en publicidad, entienden que le puede llegar a determinado público que se supone que captó en las últimas elecciones, que el Partido Nacional en general no llega. Por eso es interesante también para el Partido Nacional que largue su propia lista y que ponga su cara, digamos, y sus votos para tratar de ensanchar un poco el abanico. Mínimamente la otra conversación es con el herrerismo, que también está buscando alianzas. El herrerismo, ahí también, en las dificultades que ya les venimos diciendo, o sea, los lugares es una cuestión que lo complejiza. Hay que ver si pueden armar un sublema, en ese caso, o si terminan todos dentro del sublema de Uruguay para adelante, que sería lo más extraño, pero es difícil descartar algo cuando se habla de alianzas electorales puramente, porque lo que calculan son beneficios para obtener bancas nomás. Sí, les hablamos al principio de la diferencia del Frente Amplio, pero también estamos frente a una especie de guerra silenciosa en el Partido Colorado. Obviamente que la vuelta de Pedro Bordaberry no deja indistinto a nadie y genera movimientos, y también genera como una cierta disputa por la exposición y no el liderazgo, porque el candidato va a ser Andrés Ojeda, pero sí hay una disputa ahí entre Ojeda y Bordaberry, que los dos están siendo como son los más expuestos del partido y que todo el tiempo están siendo consultados y entrevistados en distintos lugares. Lo que hizo Bordaberry en las últimas horas y que generó ciertas rispideces es presentar propuestas en seguridad a muy pocos días de que el Partido Colorado presente todo su programa completo, lo que se leyó como una forma de marcar perfil dentro del partido. Sí, le decimos silenciosa porque si vos le preguntás a Ojeda o le preguntás a Bordaberry, ellos te dicen que no están confrontando, que es parte de la competencia natural porque están peleando por senados, pero a la vez en sus entornos, personas muy cercanas a ellos, reconocen sí que hay ahí una disputa, no por el liderazgo, pero sí por el nivel de exposición, y bueno, y Bordaberry está tratando obviamente de armar un senado que pueda tener la mayor cantidad de senadores posibles. Incluso hoy se publicó, este martes se publicó una entrevista en El Observador
que le hicimos a Pedro Bordaberry, y él cuando habla del candidato trata de darle halagos, dice que es un candidato con contenido, un candidato para estos tiempos, que maneja el infoentretenimiento, pero que también tiene capacidad para gobernar, como que se encarga de dejar claro de que el líder es Ojeda. Sí, punto y seguido, lo siguiente que hace es plantear algunas cuestiones que lo diferencian. No sé, no acepta el Ministerio de Justicia, dice que eso es natural o que no es tan importante. Se sale con que quiere plantear una LUC en temas de seguridad, narcotráfico, corrupción, y con esas propuestas de seguridad lo que muestra es, bueno, este es el camino de Vamos Uruguay, que además lo que dicen es, el programa se aprobó la semana pasada. Claro. Y entonces las propuestas de Pedro, la gran mayoría estaban en el programa. Lo que hicieron fue una acción de marketing para diferenciarse. Recién este martes ellos tuvieron la primera actividad juntos, ahí se agradecieron por la participación. Ojeda había dado a entender que no lo estaban invitando a ir, y del lado de Pedro Bordaberry, dirigentes del interior, lo que estaban diciendo es que Ojeda estaba yendo a algunas recorridas en las que no invitaba a participar a la gente de Vamos Uruguay. Por eso, de nuevo, lo de la cuestión de lo silencioso, ¿no? En cosas que ellos no reconocen. Y otra cosa que también queda marcada con estas salidas de Pedro y con este tipo de propuestas, como por ejemplo una LUC en seguridad, es también cierto perfil respecto a la actual gestión de gobierno, que es una cosa que Ojeda en general no se desmarca. Bordaberry sí ha tenido algunos cuestionamientos y algunas críticas al actual gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou, y eso de alguna forma también lo diferencia un poco de lo que ha sido la carrera electoral de Ojeda. Ayer en la entrevista nos decía que este gobierno ha sido muy vallista, por ejemplo, pero que él pretendía un gobierno más liberal, más con concreciones más del palo de Jorge Valle, que también es vallista, pero vallista de Jorge Valle, no tanto de vallista de Don Pepe. Hasta acá una nueva entrega de Galleta de Campaña en Video Podcast.